la naturaleza, el cuerpo humano, la naturaleza humana ha sido exaltada a un nivel inimaginable con la encarnación. Entonces, la encarnación es la respuesta al gnosticismo. La encarnación es el fundamento de la presencia del Señor entre nosotros en los sacramentos. La encarnación es el fundamento de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el templo. La encarnación es lo que fundamenta la liturgia de Jesucristo, que celebra en la patria celestial y de la cual nosotros participamos. Y entonces el problema que tenemos es que nosotros muchas veces tenemos una fe fragmentada, una vida dividida y en consecuencia no nos abrimos a la revelación de Jesucristo. Yo le decía esta semana a las personas, porque se nos hablaba de Salomón en esa majestuosidad del templo, en la dedicación del templo. Yo les decía a las personas, el templo es tipo, figura de la encarnación, porque Jesucristo es el templo. Como él mismo nos lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, luego de la purificación del templo, cuando le preguntan, ¿tú con qué autoridad has hecho eso? Jesús le dice, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y el apóstol dice a continuación, se refiere a su cuerpo. Es decir, la liturgia tiene su fundamento en la encarnación. Y la liturgia eucarística y la liturgia de los sacramentos. Sin encarnación no hay sacramentos, porque no hay Dios visible. Y la encarnación es la unión esponsal entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, de ese hombre que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ese es Jesucristo, y esa mujer es la iglesia. Y esa mujer tiene su figura más eminente en María. Y entonces, nosotros tenemos que comprender que el enfrentamiento de esas confusiones no es solo ni principalmente un debate filosófico, intelectual, porque el Señor mismo nos va a decir, luego de enviar a sus apóstoles de 2 en 2 y los ve que regresan llenos de alegría, y el Señor lleno del Espíritu Santo exclama, bendito seas, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y eso lo vemos en el pasaje de hoy, en la figura de Salomón. Y entonces nosotros tenemos que comprender que el Señor nos ha revelado. Yo les decía la semana pasada que me impresionaba profundamente esto que el 13 de junio de 1917, nuestra Madre Santísima le dice a esos niños sencillos que guarden los primeros sábados de mes con esa devoción de los 5 primeros sábados, que incluía rezar el rosario y meditar los misterios de Cristo, confesión sacramental y comunión sacramental. Yo veía justamente ya desde la semana pasada en que estábamos tocando estos temas, y decía, esta es la cura contra el gnosticismo y contra el pelagianismo, porque el gnosticismo y el pelagianismo es la negación de la obediencia. Es una fe que quiere seleccionar de la revelación lo que le resulta cómodo, lo que le resulta, entre comillas, útil a su visión parcial. Y entonces, de esa manera, nosotros negamos la revelación y nosotros centramos no nuestra visión en Cristo centro que nos revela quién es el hombre y quién es Dios, sino en una visión meramente antropocéntrica, donde nosotros ocupamos el lugar de Dios, el lugar de Jesucristo, supuestamente para exaltarnos en esa libertad, no para alcanzar la santidad, sino una libertad para hacer lo que nos da la gana.
anteponiendo nuestro querer a la voluntad de Dios. Y entonces, claro, eso ya no es fe. Y entonces cuando yo, con todas esas formas múltiples de engaño y de mentira, en las que soy bombardeado, desde que podemos tener acceso a cualquier tipo de información, si nosotros en la familia, si nosotros en la iglesia no estamos vigilantes, entonces fácilmente nosotros vamos a perder la fe. Y va a empezar estas cosas que son comunes. No quiero ir a misa, me aburren los sacramentos, no quiero hacer oración, no quiero conocer la Sagrada Escritura, o si me interesa la Sagrada Escritura es para yo entenderla a mi manera, yo interpretarla según mi conveniencia, no según lo que el Señor ha delegado en sus apóstoles, que antes que poner por escrito, predicaron. El Señor no mandó a sus apóstoles, vayan y escriban los evangelios y el Nuevo Testamento, sino los mandó a que vayan a predicar y anunciar el evangelio, anunciar la buena noticia con sus vidas. Testimonio de evangelios vivos, de evangelios vividos. Y claro, cuando nosotros producimos esa ruptura entre la celebración y la vida, somos parte. Yo le decía a las personas esta semana, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, tan atacado en esta dinámica modernista y posmodernista. Muchas veces los esposos creen que el sacramento del matrimonio se celebró el día en que se celebró el matrimonio, que se celebró la boda. Pero esa celebración no ha terminado. Los esposos, cada día que viven en la alianza matrimonial, están celebrando el matrimonio. Siguen siendo ministros del matrimonio. Siguen teniendo que dar testimonio del amor en Cristo Jesús. Pero cuando creen que simplemente el sacramento es la celebración de una hora y minutos que realizaron en algún momento en el año y que eso ya después ya se acabó, es lo mismo que creer que cuando yo voy a la Eucaristía, la celebración acaba cuando me dicen pueden ir en paz. Y no implica que yo tengo que vivir caridad en acto para tener una vida eucarística. O un sacerdote que creyera que solamente fue sacerdote cuando estaba recibiendo los sacramentos del orden en los distintos grados, o cuando simplemente celebra los sacramentos, celebra la liturgia. No, y el sacerdote es en todo tiempo, a todas horas. No deja de ser sacerdote, es un nuevo ser, igual que un nuevo bautizado, es una nueva vida. Entonces, cuando nosotros no vivimos lo que celebramos y nos introducimos en el mundo solos, como ovejas en medio de lobos, entonces nosotros vamos a poner en acto lo que hacen estas personas que se han apartado de la iglesia, que no tienen sacramentos, y entonces lo único que les queda es simplemente su interpretación subjetiva de los signos de los tiempos, pero sin la acción sobrenatural. Y entonces van a creer que esa subjetividad es interioridad. Y no se van a dar cuenta que es simplemente un intimismo subjetivo, narcisista, autorreferenciado, porque el encuentro con el Señor es el encuentro con el totalmente otro, que nos sorprende, como veíamos con Isaías en ese pasaje del domingo pasado, cuando Isaías, como dice él mismo, el año de la muerte del rey Osías fue al templo y tuvo esa visión majestuosa del el manto cubría todo el templo y los serafines. Es la misma admiración de Pedro cuando el Señor le dice, entra mar adentro, y tiene esa pesca como nunca hubiera imaginado y se siente indigno. Apártate de mí que soy un pecador. Y es que cuando nosotros perdemos conciencia del pecado, perdemos conciencia de la grandeza de Dios que viene a buscarnos, que nos toca en los sacramentos,
y nos quedamos con una visión, entre comillas, del pasado, y creemos que los sacramentos, por ejemplo, el sacramento de la confesión, la gente dice, me voy a reconciliar con el Señor, pero creen que el sacramento terminó cuando levantaron la confesión y le dieron la absolución, y que de ahí nuevamente tienen una licencia para volver a pecar. Y no se dan cuenta que es una amistad, un vínculo de amor profundo que tiene que crecer. Es como si es que los esposos fueran infieles y entonces todas las semanas están siendo infieles, están perdonando y vuelven a ser infieles. Entonces nosotros lo que nos está faltando es entender la grandeza de la encarnación y lo que eso implica para la vida de fe. Y por esa razón, entonces, creemos que de lo que se trata es simplemente de exámenes intelectuales. Es cierto, en mis primeros años de la Iglesia, la defensa de la fe, los padres apologistas, San Pedro les hacía la referencia en su primera carta cuando dice tenemos que dar razones de la esperanza, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando se hablaba de Apolo, que apoyado en las Escrituras convencía, persuadía. Igual los padres apologistas, que dieron testimonio, pero dieron testimonio con sus vidas. Fueron santos, no fueron polemistas, que debatían, entre comillas, argumentos meramente intelectuales. Eran personas que daban testimonio de la fe con sus vidas. San Justino mártir, filósofo, pagano, laico, que tiene esos dos libros, primero y segunda apología, que eran dirigidos al mundo pagano, y también el diálogo con Trifón dirigido a los judíos. Nosotros ahora necesitamos apología para los musulmanes, para los hindús, para los ateos, para los agnósticos, para los que se han apartado de la Santa Iglesia, para los que están dentro de la Santa Iglesia, para los modernistas, para los conservadores, para los liberales, porque todos estamos amenazados. Y entonces uno diría, bueno, me tengo que preparar argumentos, a ver cómo los refuto. La refutación, por eso le citaba a la Madre Teresa de Calcuta, pero la que han hecho todos los santos, es vivir la santidad, es ser fieles al Señor. Y de esa manera seremos testigos creíbles. Pero cuando, claro, en esas divisiones fragmentarias, pensamos que esto es un asunto simplemente de discusión, de polémica, a veces en las redes sociales, que no logran hacer que la gente se convierta, sino que muchas veces incluso nosotros nos podemos llenar de orgullo, de vanidad, de soberbia, y no damos testimonio del amor de Dios. Y justamente lo que el Señor nos muestra ahora en territorio pagano. Dice ese pasaje del Evangelio que el Señor quería pasar desapercibido. Sin embargo, yo le decía a la gente, mujer tenía que ser, porque esa mujer, ¿cómo se enteró de que estaba Jesús? Yo les decía a las personas, se enteró porque amaba a su hija. Y entonces ese amor le hizo ser capaz de buscar al Señor, porque en Él tenía depositada su confianza. Probablemente esa mujer pagana había ido a buscar a muchos ídolos y había quedado decepcionada. Y entonces, tomando noticia de la presencia de Jesús, va a buscar. Y el Señor le dice a esa mujer que solo por lo que ha dicho, que es un testimonio de humildad y de fe, el Señor está obrando. Entonces nosotros que tenemos que darnos cuenta, como dice San Pablo, tenemos que pelear el buen combate. Lo que está acechado y amenazado es nuestra fe. Y la primera responsabilidad es que nosotros como familia, como iglesia, podamos pedir al Señor ser fieles. Es decir, tener fe y ser obedientes como nuestra Madre Santísima.